Buenas tardes, esta es la materia de derechos humanos y el tema de hoy va a ser los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. La protección regional de los derechos humanos inició después de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de protección se caracteriza por la adopción de instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas de la región en materia de derechos humanos, con un acercamiento más estrecho por los lazos históricos, culturales, económicos y jurídicos regionales. En estos sistemas se establecen determinados mecanismos de protección que, junto con la protección universal y nacional, pretenden lograr objetivos comunes de promoción y protección a los derechos humanos. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reitera la necesidad de estudiar la posibilidad de establecer, donde aún no exista, acuerdos regionales o subregionales para la promoción y protección de los derechos humanos. Desafortunadamente, las regiones de Asia y Oceanía aún no cuentan con sistemas regionales formales dedicados a la defensa y protección de los derechos humanos. En este capítulo se brindará un acercamiento a los tres sistemas regionales consolidados, con especial atención al sistema interamericano porque es donde pertenece nuestro país. En primer lugar tenemos el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Es el más antiguo y el que inspiró la creación de los otros dos sistemas. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial en el Consejo de Europa. Su órgano jurisdiccional es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ubicado en Estrasburgo. A este sistema se dedicará el primer numeral. No obstante, con el ánimo de brindar un esquema más completo y establecer las diferencias necesarias, se hará una breve mención a la protección de los derechos fundamentales que progresivamente ha tenido lugar en la Unión Europea. En primer lugar tenemos la protección del Consejo de Europa. Este órgano fue creado en 1949 con sede en Estrasburgo. Con este nació el Sistema Europeo de los Derechos Humanos. Está integrado por 47 países miembros. Sus órganos son el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, el Congreso de los Poderes Locales y Regionales y la Secretaría General. El Consejo tiene como objetivo salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales y buscar su mayor efectividad. Los derechos del hombre en el régimen democrático está reforzado por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo tiene como objetivo defender la democracia pluralista y la preeminencia del derecho, buscar soluciones comunes a los problemas a los que se enfrenta la sociedad y desarrollar la estabilidad democrática de Europa, acompañando las reformas políticas, legislativas y constitucionales. Los instrumentos del Sistema Europeo. El Sistema Europeo de Derechos Humanos cuenta con dos instrumentos base: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, instrumento fundamental, y sus protocolos, y la Carta Social Europea. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es el instrumento base del sistema europeo, funge como un estándar mínimo y irrenunciable de derechos fundamentales. Está inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se limitó al menos en un inicio a los derechos que hallaban menos dificultades para su eficaz protección regional. Entre los derechos que originalmente protegió se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, a un proceso equitativo, a la retroactividad de las leyes, al respeto a la vida privada, al domicilio y a la correspondencia, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de expresión, de reunión y asociación, y el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia, así como a la prohibición de la tortura, de la esclavitud, del trabajo forzado y de la discriminación. Entre sus disposiciones, el Convenio Europeo en su artículo 15 establece un grupo de derechos inderogables, incluso en estado de urgencia, a saber, el derecho a la vida, los principios de legalidad en materia penal, la prohibición de la tortura y de tratos degradantes o inhumanos, y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Ha sido completado con 14 protocolos adicionales que pueden dividirse en 3 grupos: 6 protocolos que incorporaron derechos, 9 que han modificado el sistema de protección y 2 protocolos sobre la competencia e interpretación. Sin embargo, no todos los estados están vinculados jurídicamente por todos los protocolos. Los protocolos adicionales de carácter normativo
solo son aplicables a aquellos que sean parte de los estados que sean parte de cada uno de esos tratados. El protocolo adicional incorpora la protección de la propiedad, el derecho a la educación y la obligación de organizar periódicamente elecciones. El 4, la prohibición de prisión por deudas, el derecho a la libertad de circulación y de residencia y la prohibición a la expulsión de nacionales y colectivas a extranjeros. Y el protocolo número 6 estableció la abolición de la pena de muerte. El protocolo número 7 amplió el catálogo de derechos de seguridad jurídica, el derecho a la indemnización en caso de error judicial y el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Además, incorporó el principio de la igualdad jurídica entre los esposos. El protocolo 12 realiza la prohibición general de discriminación. No obstante, al no ser el mismo número de estados los que forman parte de estos instrumentos, se produce una heterogeneidad y fragmentación, porque los compromisos alcanzados por los diversos protocolos no han sido asumidos por todos. Entre los que han modificado el sistema destacan los números 11 y 14. El primero de ellos reemplazó a los dos órganos de control del sistema originario, el Tribunal anterior y la Comisión Europea de Derechos Humanos, y creó el nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por su parte, el 14, en vigor a partir del 2010, pretende hacer más eficiente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ayudar a reducir el retraso de las demandas presentadas. El Tratado de Lisboa, que reforma en gran medida la Unión Europea, en su artículo 6, señala los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, lo que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, formarán parte del derecho de la Unión como principios generales. Luego la Carta Social Europea. Fue creada en 1961 como instrumento básico de construcción social en Europa. Este instrumento fue destinado a complementar el Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia de derechos sociales. Tuvo un protocolo de modificación en 1988 y dos protocolos adicionales. Sin embargo, el primero de 1991 no entró en vigor por falta de acuerdo político. El segundo de 1995 entró en vigor 3 años más tarde y proporcionó una oportunidad para que los grupos de trabajadores y las organizaciones no gubernamentales pudieran acoger quejas colectivas. En 1999 entró en vigor la Carta Social Europea revisada, que tuvo como propósito darle un nuevo impulso y ampliar los derechos de estas categorías. La parte 1 de la Carta establece: las partes reconocen como objetivo de su política que habrá de seguirse por todos los medios adecuados, tanto de carácter nacional como internacional, el establecimiento de las condiciones en que puedan hacerse efectivos los derechos y principios. La parte 3, obligaciones, considera como una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados. La Carta consagró los principales derechos sociales, entre los cuales se encuentran los derechos relativos al trabajo, los derechos sindicales, los derechos relativos a la protección de los trabajadores, los derechos a la seguridad social, los derechos relativos a la formación profesional y los derechos de los trabajadores extranjeros. También se estableció el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, y el artículo 31, el derecho a la vivienda. Vamos a ver los órganos del sistema europeo. En los orígenes del sistema europeo de derechos humanos se crearon dos órganos independientes: la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Comisión Europea de Derechos Humanos tuvo una composición igual al número de altas partes contratantes. Su elección se encontraba a cargo del Comité de Ministros y su actuación era a título personal y no como representantes de gobierno alguno. Entre las atribuciones que tenía la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos se encuentra la admisión de reclamaciones interestatales, la admisión de peticiones individuales, pero esta atribución requeriría una declaración especial de los Estados, la decisión de llevar un caso al Tribunal Europeo o bien remitir al Comité de Ministros. Tribunal Europeo
Europeo de los Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano judicial con sede en Estrasburgo, creado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el respeto por parte de los Estados firmantes de las obligaciones establecidas por el convenio y sus protocolos. Su misión es resolver contiendas entre los Estados y los individuos por transgresión a los derechos humanos. El sistema europeo de derechos humanos ha tenido importantes transformaciones de su creación, inspiradas en las necesidades propias de la región. La composición del tribunal es un número igual al de las partes contratantes, 47 jueces a 2012. Deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales. Son elegidos por 9 años y no son reelegibles. La integración del tribunal para el examen de los asuntos puede ser un juez único que decide sobre demandas inadmisibles, comités compuestos por 3 jueces que pueden pronunciarse sobre la admisibilidad y sobre el fondo, gran sala formada por 17 jueces cuando se inhibe una sala o hay una solicitud de reenvío. Atribuciones del tribunal. Las atribuciones jurisdiccionales son una consultiva, preventiva y contenciosa. La función consultiva. La competencia del tribunal se extiende a todos los asuntos impugnados relativos a la interpretación y aplicación del convenio y sus protocolos. Las opiniones consultivas a solicitud del Comité de Ministros pueden ser acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del convenio europeo o sus protocolos. La función preventiva. Cuando se le presenta una demanda al tribunal, puede solicitar a un Estado la adopción de medidas provisionales mientras continúa el examen del asunto. Y la función contenciosa. El tribunal puede conocer demandas individuales de cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una transgresión de los derechos humanos. Interestatales, es decir, de un Estado parte por transgresiones de otro Estado parte al convenio. El procedimiento ante el tribunal puede dividirse en dos: la etapa de admisibilidad y la etapa de decisión en el fondo. Las condiciones de admisibilidad. La primera, al tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recurso internas. ¿Sí? O sea, primero en Europa se tienen que agotar los recursos internos. Por ejemplo, nosotros tenemos en México lo que es el juicio de amparo para protegernos de lo que son las violaciones a los derechos humanos. En Europa es similar, primero se tiene que agotar el recurso interno. También hay otros criterios para la admisibilidad. Por ejemplo, va a ser inadmisible cuando la demanda es incompatible con las disposiciones del convenio o sus protocolos, o el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el convenio y por sus protocolos exija un examen del fondo de la demanda. Bueno, luego la protección de la Unión Europea. Para el desarrollo la Unión Europea, en palabras de Dieter Green, no es ni un Estado ni una organización internacional, porque sus elementos de soberanía son poco respecto del primero, pero demasiado respecto de la segunda. Cuenta con una compleja estructura que rebasa el objeto de aquí, por eso nada más vamos a hablar sobre los derechos humanos. Todos los miembros de la Unión Europea han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y han aceptado la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como prerequisitos para unirse a la Unión Europea. Y pues aquí concluimos esta parte de la lectura con los sistemas regionales de derechos humanos. En la siguiente vamos a ver los otros sistemas regionales, que es el africano y el interamericano, para completar esto de los sistemas regionales.